Imagina por un momento un reino donde la sabiduría se convierte en leyenda, donde el oro fluye como agua y donde un solo hombre logra que su nombre resuene a través de los milenios. Esta es la historia de ascenso y caída más fascinante de la historia antigua, la historia del rey Salomón. En los días cuando los imperios nacían y morían con la punta de una espada, cuando la justicia era un lujo y la paz un sueño lejano, emergió un joven que cambiaría para siempre el destino de una nación. Su nombre se convertiría en sinónimo de sabiduría, su reino en el centro del mundo conocido, y su templo en una de las maravillas más grandiosas jamás construidas. Pero como todas las grandes historias, esta no es solo un cuento de triunfo, es también una advertencia sobre cómo incluso los más sabios pueden caer. Y cómo el poder sin humildad puede destruir lo que generaciones tardaron en construir. Todo comenzó en una habitación silenciosa, donde un anciano rey yacía en su lecho de muerte. David, el pastor que se había convertido en conquistador, el hombre conforme al corazón de Dios, sentía que sus fuerzas se desvanecían. Pero mientras él se debilitaba, en los pasillos del palacio, la ambición despertaba. Adonías, su hijo mayor, no podía esperar más. Con la astucia de quien conoce el poder, se proclamó rey ante una multitud expectante. Los tambores resonaron, las trompetas sonaron, y por un momento, parecía que el destino de Israel había sido sellado. Pero había algo que Adonías no había considerado, la promesa que David había hecho años atrás. En la penumbra de la cámara real, Betsabé entró con pasos silenciosos. Sus palabras fueron como un rayo que despertó al moribundo rey: mi señor, tú juraste que Salomón reinaría después de ti, pero ahora Adonías ha tomado el trono sin tu consentimiento. David se incorporó. Con una voz que aún conservaba la autoridad de décadas de reinado, pronunció las palabras que cambiarían la historia: que Salomón sea ungido rey de inmediato. El eco de los cuernos resonó desde el manantial de Gihón hasta los muros de Jerusalén. ¡Viva el rey Salomón! El grito se expandió como ondas en el agua, llegando hasta los oídos de Adonías y sus seguidores. En cuestión de minutos, su celebración se transformó en pánico. Uno a uno, sus partidarios desaparecieron en las sombras, dejándolo solo con su ambición fracasada. Pero ser rey no es solo portar una corona, es cargar con el peso de un pueblo entero sobre los hombros. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre Gabaón, algo extraordinario sucedió. En el silencio de la madrugada, Dios mismo se apareció al joven rey en un sueño. La voz del Todopoderoso resonó en su corazón: pide lo que quieras, y te lo daré. ¿Qué pedirías tú? ¿Riquezas que te convirtieran en el hombre más poderoso del mundo? ¿Una vida larga llena de placeres? ¿La muerte de todos tus enemigos? Salomón, con una humildad que sorprendió incluso al cielo, respondió: Señor, soy joven e inexperto. Dame un corazón sabio para juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Dios sonrió en los cielos. Por primera vez en la historia, un hombre había pedido sabiduría por encima de todo lo demás. Y como recompensa por su humildad, recibió no solo lo que pidió, sino también lo que no se atrevió a pedir: riquezas, gloria y honor como ningún rey antes que él. Pero toda sabiduría debe ser probada. Un día, dos mujeres llegaron al palacio real. Ambas lloraban, ambas reclamaban ser la madre del mismo bebé. No había testigos, no había pruebas, solo las palabras de dos corazones desesperados. Los consejeros susurraron entre ellos: este caso era imposible de resolver. Salomón las escuchó en silencio. Luego, con una calma que helaba la sangre, ordenó: traedme una espada. El silencio se apoderó del salón. Partid al niño por la mitad y dad una parte a cada una. La primera mujer cayó de rodillas, sus gritos desgarraron el aire: no, mi señor. Entregáselo a ella, pero no lo matéis. La segunda, con frialdad, dijo: ni para mí ni para ella, que sea dividido. En ese momento, Salomón supo la verdad. Solo una madre verdadera sacrificaría su propia alegría por la vida de su hijo. No matéis al niño. Entregádselo a la primera mujer, ella es su madre. La noticia de este juicio se extendió como fuego por todo Israel. El pueblo supo que no tenían un rey común, tenían un rey tocado por la mano de Dios.
Con esta sabiduría divina, Salomón transformó a Israel en algo que el mundo nunca había visto. Las fronteras se expandieron desde el río Eufrates hasta Egipto. Las caravanas llegaban desde tierras remotas, cargadas de oro, especias y piedras preciosas. Los graneros se llenaron, los campos florecieron, y por primera vez en generaciones, cada israelita vivía en paz bajo su propia vid de higuera. Pero Salomón no se conformó con gobernar, quería crear algo eterno. En el monte Moría, donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, donde la fe había sido probada y encontrada verdadera, Salomón comenzó la obra más grandiosa de su vida, el templo de Dios. Durante 7 años, los mejores artesanos del mundo trabajaron en silencio sagrado. Los cedros más finos del Líbano fueron tallados a la perfección. El oro más puro recubrió cada superficie. Cada piedra fue cortada con tal precisión que encajaba sin necesidad de martillo ni cincel en el lugar santo. Y cuando la obra estuvo terminada, cuando el arca del pacto fue colocada en el lugar santísimo, algo sobrenatural ocurrió. Una nube de gloria descendió sobre el templo, tan densa y poderosa que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. Dios había aceptado la casa que se había construido para él. La fama de Salomón se extendió hasta los confines de la tierra. Desde el sur llegó la reina de Sabá, con caravanas cargadas de tesoros y el corazón lleno de preguntas imposibles. Había oído rumores de un rey cuya sabiduría no tenía límites y venía a ponerlo a prueba. Durante días, la reina bombardeó a Salomón con acertijos complejos, preguntas filosóficas y dilemas que habían confundido a los sabios de su corte. Pero para Salomón, cada pregunta tenía una respuesta, cada misterio una solución clara. Pero lo que más la impresionó no fueron sus respuestas, fue la grandeza de su reino. Los banquetes que duraban días, la organización perfecta de su gobierno, la magnificencia de su palacio, y sobre todo, la manera en que adoraba al Dios de Israel. Era cierto lo que oí en mi tierra, declaró asombrada, pero no lo creía hasta que lo he visto con mis propios ojos. Ni siquiera la mitad me habían contado. Tu sabiduría y prosperidad superan todo lo que había escuchado. En ese momento, Salomón estaba en la cima del mundo. Era el hombre más rico, más sabio y más poderoso de su tiempo. Su nombre era respetado desde Egipto hasta Mesopotamia. Israel se había convertido en el centro del mundo conocido. Pero el poder es un veneno silencioso. Con el tiempo, la humildad del joven que había pedido sabiduría comenzó a desvanecerse. Los 700 esposas y 300 concubinas que tomó para sellar alianzas políticas trajeron algo más que diplomacia, trajeron idolatría. En los altos lugares alrededor de Jerusalén, comenzaron a levantarse altares a dioses extranjeros. Astarte, la diosa de los sidonios. Moloc, el dios abominable de los amonitas. Quemos, la deidad de los moabitas. El hombre que había construido el templo más magnífico para el Dios verdadero, ahora permitía que su reino se llenara de ídolos. El corazón de Dios se quebrantó. Por segunda vez en su vida, el Señor se apareció a Salomón. Pero esta vez, no venía con promesas, venía con juicio. Puesto que has hecho esto, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, ciertamente romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David tu padre, no lo haré en tus días, sino que lo quitaré de la mano de tu hijo. Las grietas en el reino perfecto comenzaron a aparecer. Enemigos que habían estado silenciados por décadas comenzaron a levantarse. Hadad el Edomita, Rezón de Damasco, y el más peligroso de todos, Jeroboam, uno de sus propios oficiales, quien había sido elegido por Dios para gobernar sobre 10 tribus de Israel. Salomón trató de matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto, donde esperó pacientemente el momento de cumplir la profecía divina. Cuando Salomón murió después de 40 años de reinado, dejó tras de sí un reino que parecía invencible pero que estaba podrido desde adentro. Su hijo Roboam subió al trono con la oportunidad de sanar las heridas que su padre había causado. Las tribus del norte llegaron con una petición simple: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Alivia ahora algo de la dura servidumbre, y te serviremos. Era el momento de la verdad. Los ancianos aconsejaron humildad y conciliación. Pero Roboam eligió escuchar a sus jóvenes consejeros,
quienes le susurraron palabras de arrogancia al oído. Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os disciplinó con azotes, pero yo lo haré con escorpiones. Con esas palabras se selló el destino de la nación. Las 10 tribus del norte se rebelaron, proclamaron rey a Jeroboam, y por primera vez en la historia, Israel se dividió en 2 reinos que nunca más volverían a unirse. El reino que David había conquistado, que Salomón había llevado a las alturas de la gloria, se desmoronó en una sola generación. La división que comenzó con la desobediencia de Salomón se completó con la arrogancia de su hijo. ¿Qué nos enseña esta historia extraordinaria? Que la sabiduría sin obediencia es vacía. Que el poder sin humildad es destructivo. Que las decisiones de una generación pueden afectar a las siguientes por siglos. Salomón tuvo todo lo que un hombre puede desear: sabiduría, riqueza, poder, fama. Construyó el templo más magnífico de la historia, escribió miles de proverbios que aún hoy nos guían, y llevó a su nación a alturas nunca antes alcanzadas. Pero al final, cuando se apartó de Dios, todo se desmoronó. Su historia es un espejo en el que la humanidad puede verse reflejada. Nos muestra que no importa cuán alto lleguemos, cuán sabios seamos o cuán exitosos parezcamos, sin un corazón que permanezca fiel a lo que es verdadero y justo, todo puede perderse. Porque al final, no seremos recordados por nuestras riquezas o nuestros palacios, sino por la fidelidad de nuestro corazón y el legado que dejamos a las generaciones que vienen después de nosotros. La historia del rey Salomón no termina con su muerte, continúa viviendo en cada decisión que tomamos, en cada momento en que elegimos entre la sabiduría y la necedad, entre la humildad y el orgullo, entre la obediencia y la rebelión. Porque todos, de alguna manera, somos herederos de su reino, y todos tenemos la oportunidad de aprender de sus triunfos y de sus fracasos.